¿Es Cristo el único camino al Padre? Es probable que hace unas décadas atrás esta pregunta no hubiera sido tan necesaria de responder como lo es en el día de hoy, aunque siempre han habido herejías que niegan la realidad de que solo a través de Jesucristo hay salvación. Pero estaba viendo en un estudio reciente que se hizo en el año 2022, donde se les preguntó a creyentes o personas que profesaban ser creyentes evangélicos si Cristo es el único camino de salvación, y el 56% de los encuestados respondieron que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el Islam y el judaísmo, en contraposición, según este estudio, al 42% que respondieron lo mismo en el año 2020. Es decir, que solamente en 2 años subió 14% el porcentaje de personas que respondieron, personas que profesan ser cristianos evangélicos, que respondieron que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el Islam y el judaísmo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Bueno, aquí podemos citar varios textos bíblicos que nos enseñan que solo a través de Jesucristo hay salvación. El mismo Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, no un camino entre otros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por si todo esto fuera poco, luego añade, nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En 1 Timoteo capítulo 2, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y así pudiera citar varios otros textos de las Escrituras donde se nos dice claramente que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre que lo envió. Así que solamente hay salvación por medio de Jesucristo, y la razón es muy sencilla. Solo Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Como hombre, Él puede representarnos delante de la presencia de Dios. Él es el segundo Adán que, a diferencia del primero, obedeció la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. Jesucristo fue hecho semejante en todo a nosotros, excepto sin pecado. Jesucristo cumplió la ley de Dios en nuestro lugar perfectamente. No fue simplemente que Él murió por nosotros, es que Él vivió por nosotros. Pero por el otro lado, precisamente porque Él es Dios, su muerte tiene un valor infinito. Para que nuestra salvación pudiera ser obtenida en la presencia de un Dios perfectamente justo, nosotros necesitábamos un Salvador que pagara nuestra deuda con la justicia de Dios. Una deuda que es infinita, porque cada pecado que nosotros cometemos es una ofensa contra la infinita justicia de Dios. El problema es que solo hay un ser en todo el universo que tiene valor infinito, solo un ser que podía pagar nuestra deuda, y ese ser es Dios mismo. El problema que eso plantea es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Dios no puede morir porque Él es Dios. Así que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó en el vientre de una virgen para vivir la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir, y luego morir en la cruz la muerte que nosotros merecemos morir por causa de nuestros pecados. Cristo, en cierto modo, sufrió el infierno en nuestro lugar cuando la ira del Padre cayó sobre Él por causa de nuestros pecados. Así que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Algunas personas preguntan, ¿pero qué de todas esas personas del mundo que nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, la Biblia dice claramente que aquellos que sin ley han pecado, sin ley perecerán, no se salvarán. No hay salvación por la ignorancia, porque esas personas que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo también son culpables en la presencia de Dios por causa de sus propios pecados. Las personas no se van a salvar por rechazar al Hijo, se perderán por rechazar al Padre. El Hijo vino a salvarnos al morir por nuestros pecados en la cruz. Si las personas se fueran a salvar
porque no conocen el Evangelio, entonces lo peor que nosotros pudiéramos hacer es enviar misioneros al campo para que prediquen el Evangelio, porque nos estamos arriesgando a que estas personas escuchen y rechacen el Evangelio. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación y es el único medio a través del cual el hombre en su pecado puede entrar en contacto con el plan de redención diseñado por Dios para la salvación de pecadores. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿es Cristo el único camino al Padre? Y la única respuesta correcta de esa pregunta es absolutamente sí. En ningún otro hay salvación, hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. Pensemos bíblicamente.